Ser Radio Paradiso. Con Sonia Ballesteros. Recuperar otros veranos es nuestra propuesta para el tiempo que vamos a compartir. Hoy con dos voces de la SER que van a reconocer de inmediato. Nos acompañan Javier del Pino y Elvira Lindo, y ellos van a contarnos cómo fueron sus otros veranos. Es muy probable que en una canción, un paisaje o una de las sensaciones que ellos vivieron podamos reconocer algunos instantes de nuestros propios veranos. Empezamos ya con Javier del Pino y el momento exacto en el que arrancan sus veranos. El día en el que dan las 12 del mediodía del último fin de semana que tengo que hacer el programa. Ese es el principio del verano. No tiene que ver con el calor que haga fuera, tiene que ver con tu rutina. Y tu rutina cambia cuando dejas de trabajar, ¿no? Yo creo que la palabra verano, nosotros, los españoles en general, no la identificamos con una estación meteorológica, ¿no? La identificamos con no trabajar, los que tenemos la suerte de tener trabajo, por supuesto. Desde luego, para mí es a las 12:01 de ese último domingo en el que hago el programa. Y ese momento tan preciso, que casi parece el calendario de las elecciones en Estados Unidos, ¿en la infancia cuándo era? El día que te daban las vacaciones. Entonces los veranos eran tan largos, tan aburridos y tan agradablemente aburridos, ¿no? El día en el que salías del colegio, llegabas a casa y de repente sabías que ni tenías que hacer deberes ni al día siguiente tenías que ir al colegio. Ese día empezaba el verano y acababa pues en torno al 15, 18 de septiembre cuando volvías al colegio. El verano siempre es el ocio, ¿no? El verano no es el calor. El verano es no tener nada que hacer y no tener preocupaciones y que el teléfono no suene. Y cuando eras pequeño, pues era no tener que pensar en el colegio. ¿El ocio es aburrimiento? El aburrimiento forma parte del ocio. A mí me encanta aburrirme. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que no encontramos tiempo para aburrirnos, y si lo tenemos lo rellenamos sacando el móvil del bolsillo y mirando cualquier aplicación o cualquier cosa que es irrelevante y sin la que podríamos seguir viviendo perfectamente, ¿no? Y aburrirse mirando el mar, por ejemplo, eso es fantástico. A mí me parece que forma parte, claro que sí. Tú eres de un barrio de Madrid, de Usera. ¿Cuáles son los paisajes, los escenarios que tú relacionas con los veranos de tu infancia? Yo tenía mucha envidia de la gente que tenía pueblo. Esta gente que en el colegio te decía, no, es que este fin de semana nos vamos al pueblo, es que en verano nos vamos al pueblo. Y el pueblo era como una especie de lugar fantástico al que iban y luego contaban que había verbenas y que jugaban en la calle y que se mojaban con mangueras y que paseaban por el campo y que se metían en ríos. Y claro, a mí todo eso me parecía una aventura de los 5. Y yo no tenía pueblo. Yo delante y detrás de mi casa lo único que había eran descampados, básicamente, que llegaban hasta el siguiente bloque, ¿no? Ahora ya está todo mucho más urbanizado, pero sí, yo he vivido entre descampados y para mí el verano por la ventana, digamos, lo que yo veía desde dentro de mi casa era un secarral, era el clásico secarral madrileño, ¿no? Entonces me daba mucha envidia la gente que tenía un sitio al que ir. Mi madre es de Madrid, mi padre no, pero yo creo que perdió su vinculación con su origen, que era riojano, y no teníamos un lugar al que ir en verano, con lo cual el verano empezaba en casa, y empezaba en Madrid, y empezaba en el barrio, hasta el día en el que a mi padre le daban las vacaciones, ¿no? ¿Y cuando os daban las vacaciones, os ibais fuera? Sí nos íbamos fuera. Mi padre toda la vida hizo una cosa, que es dividir, una cosa con la que nosotros no estábamos de acuerdo, que era dividir en dos las vacaciones. Él se cogía 15 días en julio, 15 días en septiembre. Con lo cual las salidas que hacíamos eran salidas relativamente cortas. No te daba la sensación de mudarte a un sitio, ¿no? Como cuando te ibas a un pueblo, por ejemplo, o cuando te vas un mes a la playa. Y claro, es otra España, lógicamente. Era una España en la que los padres no ajustaban sus vacaciones a los niños. Ahora yo creo que los padres siempre hemos hecho vacaciones a medida de los hijos, en función de la edad que tenían, ¿no? En aquella España eran los hijos los que se tenían que adaptar a las vacaciones que los padres querían, ¿no? Y en ese sentido pues íbamos a lugares que te pueden parecer extraños. Mira, yo recuerdo mucho, y espero que mi padre no escuche esta conversación. Yo claro, vivíamos en un bajo. Mis padres siguen viviendo en ese piso en el que yo he crecido. Mirábamos siempre con mucha envidia a los que vivían del primero para arriba, porque sospechábamos que del primero para arriba corría el aire y hacía menos calor en sus casas, porque en la nuestra hacía un calor
insoportable. Era un bajo casi metido como una especie de valle, ¿no? Y allí no corría nunca el viento. Y en verano las paredes se recalentaban, ¿no? Entonces, uno de mis recuerdos de la infancia es mi padre, en mitad de la noche, en mitad del comedor, en calzoncillos, diciendo, nena, porque llamaba a mi madre nena, nena, esto no hay quien lo aguante, en referencia al calor, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente ese grito de guerra de mi padre. Entonces, como mi padre llevaba un mal calor, siempre íbamos a sitios en donde intentaba no pasar calor. Y claro, eso no es lo que un niño quiere de pequeño. Un niño quiere ir a la playa, lógicamente. Entonces íbamos a sitios como, por ejemplo, yo qué sé, pues Santander de vacaciones. Y de repente eran 15 días en un cuarto B de una casa de Santander, que a mí no me ofrecía mucho más de lo que me ofrecía mi casa de Usera, ¿no? O de un pueblo de Galicia, o de un sitio de Asturias, pero no sitios especialmente bonitos en donde pudiéramos salir a jugar, ¿no? Como niños pequeños, sino sencillamente casas en las que hacía menos calor que en nuestra casa de Madrid, ¿no? Entonces mi recuerdo de las vacaciones era un poco eso, es ir a buscar el fresco. Claro, yo creo que si en esa época hubiéramos tenido aire acondicionado, seguramente no habríamos ido de vacaciones a ningún sitio, porque esta frase de como en casa en ningún sitio también se aplicaba y sería también un ahorro. Obviamente no desvelo nada, si con todo esto que estoy contando la gente ya imagina que tampoco éramos una familia adinerada, éramos pura clase media en el barrio de Usera, ¿no? Me decías antes que te daban envidia los amigos que tenían pueblo porque vivían unas aventuras parecidas a las de los 5. Entiendo que leías esos libros infantiles, pero ¿qué más? Porque yo te imagino a ti como un gran lector. No te creas, yo creo que he tenido la evolución normal con el paréntesis clásico de lector que se tiene durante la etapa posterior de la adolescencia, ¿no? Yo creo que es lógico dejar la lectura cuando de repente descubres pues otras cosas, en mi caso, pues por ejemplo las mujeres o las compañías o los amigos, la diversión, las fiestas, y en ese momento, en esa etapa, pues de repente dejas de leer un poco. Yo me recuerdo en la infancia leyendo muchos cómics, muchos tebeos, muchísimo, mucho Mortadelo, mucho Asterix, mucho Tintín, mucho Zipizape. El día más feliz podía ser el día en el que alguien te regalaba uno de esos tochos de magos del humor, que en realidad era una recopilación de todo lo que se había publicado años antes, ¿no? Pero claro, eran tantas páginas que decías, pues con esto tengo para todo el verano, ¿no? Luego sí, pues lecturas pues tipo Los 5 o los clásicos juveniles que se llamaban entonces, pero luego sí que creo que en mi vida hubo un paréntesis de lector, hasta que luego retomé la lectura y desde luego en verano más que nunca, claro. ¿Y algún libro que asocies especialmente a un verano? Mira, ahí es curioso porque el libro que yo más asocio al verano no nació como libro, o bueno, no sé si cuando nació la idea era hacerlo originalmente un libro, pero cuando yo ya vivía fuera de España y después de varios años sin venir, recuerdo un verano en España en el que mi obsesión cada día era, en el lugar de vacaciones en el que estaba, era comprar El País para leer el capítulo que se publicaba de Sin Noticias de GURB. Yo no sabía que estaba leyendo un libro, pero si me preguntas qué libro asocio yo con el verano, no tengo ninguna duda. Eduardo Mendoza, Sin Noticias de GURB. Vamos con la música, Javier. Seguro que hay una banda sonora de tus veranos. Sí, porque esos veranos en los que te hablaba, en los que había un paréntesis como lector, porque todo lo que pasaba a tu alrededor era mucho más divertido que leer, ¿no? Y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, porque estabas descubriendo lo que es ser adulto, lo que es tener un grupo de amigos, que para ti hay una etapa en tu vida. Esto lo decía, mira, casualmente el creador de la serie Friends, cuando le decían, ¿por qué no vuelve usted a hacer una reunión de la gente de la serie y así sabemos cómo están ahora y tal? Y el creador decía, no, porque Friends gira en torno a esa etapa de tu vida en la que tus amigos son tu familia, pero cuando luego te haces más mayor, tu familia es tu familia. Creas una familia y esa es tu familia. Pero es verdad que hay una etapa en tu vida en la que tus amigos son tu familia. Y en esa etapa en mi vida es verdad que esa familia de amigos con la que yo me lo pasaba fantásticamente bien tenía un nexo en común conmigo, y es que nos encantaba la música y nos encantaban los conciertos. Entonces es verdad que yo el verano lo asocio mucho con pasar horas y horas y horas en la puerta del Vicente Calderón, del estadio del Rayo Vallecano, del estadio de Usera, el Román Valero, no sé si seguirá en pie, igual lo han destruido, para ser el primero en entrar
al concierto al que íbamos, ¿no? Y conciertos pues de todos los grandísimos artistas de la época, no me perdía ni uno porque me pasaba todo el año ahorrando para ellos, ¿no? Yo qué sé, desde Queen, Supertramp, Dire Straits, King Crimson, cualquier cosa que se te ocurra, yo he ido a verlo. Y entonces era como un acontecimiento semanal, era toda la semana. One dream, one soul, one prize, one girl, one golden glance of what should be. One shaft of light that shows the way. No more, no man can win this day. The bell that rings inside your mind is challenging the doors of time. Awaiting seems eternity. Our day will dawn of certainty. Is this a kind of magic? It's a kind of magic. There can be only one. It's a kind of magic. It's a rage that lasts 1,000 years. Will soon be done. This flame that burns inside of me, I'm hearing secret harmonies. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the door of time. Oh, it's magic, yeah. There's a rage that lasts 1,000 years. Will soon be done. Era ver cómo llegaban los camiones, luego íbamos a ver cómo iba entrando gente que parecía extranjera, entonces encontrarte con un extranjero pues era una cosa poco habitual en una ciudad como Madrid, ¿no? Veías allá los roadies, luego imaginabas qué estaban haciendo los músicos, luego llegaba el día antes del concierto, te pasabas por allí, luego llegaba el día del concierto, te pasabas el día en la puerta, luego entrabas, disfrutabas del concierto y recuerdas el calor del concierto. Y es verdad que mi relación del verano con la música es ir a conciertos, iba a todos los que podía y era una actividad casi semanal. Javier, ¿en algún momento de tu vida la banda sonora del verano no sonó en inglés? Sí, en esa época. Bueno, si me preguntas ahora a qué conciertos pude ir en esa época de artistas que no fueran internacionales, te diría Mecano. Es el único que se me viene a la cabeza. Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir, bebiendo, fumando y sin parar de reír. Hoy no me puedo levantar. Pero bueno, también había pues, festivales no tan grandes como los que hay ahora, pero festivales en los que actuaban pues grupos que me podían interesar. Pero es que en esa época España era muy pequeña y todo lo que venía de fuera nos parecía exótico, ¿no? Entonces que de repente llegara un grupo inglés o no te digo ya un grupo americano, pues era como estar un poco más cerca de un imaginario que para nosotros era muy lejano. Nosotros los que tenían suerte pues iban de vacaciones al pueblo, al extranjero no iba nadie, por lo menos de la gente con la que yo crecía, ¿no? Entonces que de repente el extranjero viniera a ti me llamaba mucho más la atención. Supongo que llegó un día en el que el extranjero no llegó aquí, sino que tú te fuiste al extranjero. ¿Recuerdas esas primeras salidas de España?
Mi primer viaje al extranjero, supongo que sería, esto va a quedar fatal, pero yo creo que cuando mis padres nos llevaron un par de semanas a, no recuerdo qué pueblo de Galicia, a estos veraneos de los que antes te hablaba, me imagino que cruzamos la frontera con Portugal para comprar toallas, que era lo que se hacía entonces, si es que consideramos Portugal el extranjero, ¿no? Mi primer viaje al extranjero yo creo que fue Londres. Sí, yo creo que fue Londres. El destino, claro, lo decidiste tú. No, Ah, ¿no? no, hubo uno de esos momentos extraños en el que mis padres decidieron, supongo que no sé, les entraría algún dinero extra, no sé muy bien por qué, decidieron que tenían ahorros suficientes para que fuéramos 3 días a Londres todos. O sea, mi hermano mayor, yo y ellos dos. Y nos llevaron a Londres durante 3 días, que fue la primera vez que monté en avión, lógicamente, la primera vez que tuve la sensación de estar en el extranjero, ¿no? Y escuchar a todo el mundo hablando un idioma distinto. Y fue un viaje fugaz en el que recuerdo perfectamente que mi padre, como buen español, nos llevó a cenar a un restaurante en Londres que se llamaba Don Quijote y pidió una tortilla de patatas. Para 3 días que estábamos, ¿eh? Para 3 días que estábamos. ¿Qué años tenías, más o menos? Pues yo creo que tendría... te diría 15 años, una cosa así. Y la primera vez que pudiste hacer un viaje tú solo, a tu aire, ¿dónde fuiste? Pues fue... mira, empecé, yo recuerdo, por ejemplo, unas vacaciones en las que con mis amigos fui a los Sanfermines, y eso es hacer lo que quieres, por 1000 razones que mucha gente imaginará. Recuerdo también, en esa época, pues ya con esos 17 años, una cosa así, ir a Londres haciendo autostop con un buen amiguete de entonces que se llama Luis, que por cierto fue durante muchos años el guitarrista de los Ronaldos, y montar con él un viaje a Londres en el que bueno, pues algunas noches nos quedábamos tirados en la campiña francesa porque nadie nos cogía. Y recuerdo llegar a Londres contando, por supuesto, el dinero que llevábamos, porque llevábamos lo justo para poder sobrevivir malamente, con mochilas llenas de latas de atún, ¿no? Y pasarlo fantástico, ¿no? Aunque también recuerdo a la vuelta estar parados 3 días cerca de San Sebastián porque nadie nos cogía y no podíamos volver a Madrid más que andando, ¿no? Ese es un buen verano. Sí, los veranos siempre a partir de entonces ya eran veranos de descubrimiento, ¿no? Veranos de ir a algún lugar, y en esa época Londres era el objetivo, porque Londres era la modernidad. Londres era el lugar en el que surgían pues todas las cosas que a ti te podían gustar o que te podían atraer, todo lo que leías durante el año en el terreno de la música, por ejemplo. Yo compraba en los kioscos el New Musical Express, que tampoco sé si seguirá publicándose o seguirá a la venta, ¿no? Entonces allí te enterabas de tantas cosas que pasaban en el mundo musical de Londres. Claro, luego iba a Londres en este tipo de viaje y por supuesto no tenía dinero ni para ir a un concierto ni para comprar un disco, pero bueno, por lo menos estabas allí, ¿no? Sí, esos son los primeros grandes viajes que recuerdo. Para esos viajes necesitabas dinero. ¿Tenías o hacías trabajos de verano? No. Yo ahorraba pues lo que se me daba semanalmente, de ahí ahorraba lo que podía. No, y sí trabajaba durante el año. Por ejemplo, daba clases de inglés a personas mayores. Siempre se me daba muy bien, se me había dado muy bien el inglés, entonces daba clases de inglés a personas mayores, ayudaba a chicos más pequeños, pero lo hacía durante el año. El verano nunca lo he relacionado con trabajar o con hacer trabajos de verano. ¿Ni siquiera como becario? Bueno, como becario he sido de la SER, por supuesto. Pues, ¿empezaste ya de becario en la SER? Sí, yo entré en la sabía. SER de becario, si quieres te cuento la historia, pues es un verano fantástico también. Pues también, claro. Pero mi primer trabajo, ostras, esto va a quedar fatal que yo lo diga trabajando en la SER, fue metiendo en un hangar cerca de Barajas, metiendo papeletas electorales en sobres para el PSOE. Pero no porque yo fuera del PSOE, sino porque un amigo de un amigo dijo, oye, están buscando gente para, no recuerdo qué elecciones eran, pues serían las del 86 o por ahí, 84, no recuerdo. Están buscando gente para meter papeletas, y era un trabajo de 400 personas metidas en un hangar en Barajas, te daban un montón de sobres, un montón de papeles, tenías que meter los papeles en los sobres y te pagaban por número de sobres que metías. Ahí había gente con una habilidad, eran auténticas máquinas de empaquetar papeletas electorales en sobres, ¿sabes? Y claro, tú ibas al ritmo que ibas, te cortabas los dedos con el papel, pero bueno, yo creo que ese fue mi primer trabajo, sí. Recuperemos esa historia de becario aquí en la cadena SER.
Claro, yo estaba en la facultad de periodismo. Yo escogí periodismo no por vocación, Sonia. Yo escogí periodismo porque me parecía que era la carrera en la que mejor me lo podía pasar y en la que tenía más posibilidades de viajar. Cuando un día te ponen el formulario para ver qué quieres estudiar, yo pensé, hombre, tengo más posibilidades de acabar en la alfombra roja de los Oscars si pongo periodismo que si pongo ingeniero agrónomo. Entonces puse periodismo y al final me salió porque acabé cubriendo los Oscars, pero bueno. Entonces yo no tenía esa vocación. El periodismo, digamos, que creció en mí. Yo no quería ser periodista. Yo me envidio mucho a esa gente que cuenta historias de con 8 años grabando entrevistas a sus padres y tal. Yo no, la verdad es que yo no. Y dentro de que yo no, la radio tampoco. Una vez que empecé a hacer periodismo me interesaba más la prensa escrita. Me interesaba la televisión porque en ese momento estaban naciendo las televisiones privadas y me parecía un mercado laboral muy atractivo, pero para mí la radio era música, no era otra cosa. La radio era música, porque yo era de los que grababan canciones por la radio y luego le quitaba la voz de Joaquín Luqui, ¿sabes?, para tener la cinta con las canciones grabadas. 11 de febrero del 64, primera actuación de los Beatles en Estados Unidos en plena explosión de la Beatlemanía. Es que qué buenos eran y son. Y yo no relacionaba la radio ni con información, ni con conversación, ni con palabra hablada, yo la relacionaba con música. Y de hecho, cuando vi un cartel en la facultad que ponía que se convocaban plazas para becarios en la SER, dije, bueno, me voy a presentar porque a lo mejor acabo en los 40 principales, que para mí era como lo mejor que me podía pasar en la vida, ¿no? Y recuerdo que fui a Gran Vía 32, el día de las pruebas, y recuerdo que salía alguien a quien le habían hecho la entrevista y yo le pregunté, oye, ¿qué examen te hacen aquí? ¿Qué te preguntan? Y me dijo, pues a mí me ha preguntado, ¿quién presenta Hora 25? Y yo le respondí, ¿qué es Hora 25? Y me dijo, Hora 25 es un informativo y lo presenta un señor que se llama Manuel Campo Vidal. Digo, vale. Y entonces de repente me dijeron, bueno, has aprobado las prácticas, te vas a Radio Galicia en Santiago de Compostela. Y ese fue mi primer verano entero fuera de Madrid. Me pasé 3 meses viviendo en Santiago. Santiago es una ciudad de la que tengo unos recuerdos maravillosos porque también fue mi primera experiencia de convivencia en pareja. Hoy, para no saber lo que era Hora 25, luego te tocó trabajar en Hora 25 y mucho tiempo durante el verano. ¿Recuerdas alguna noticia que te haya dejado un recuerdo especial, un gran impacto de esos veranos de trabajo o incluso de otros anteriores? Para mí, durante una buena parte de mi vida, el verano son noticias, porque claro, yo pasé muchos años como subdirector de Hora 25 haciendo Hora 25 durante el verano. Y entonces recuerdo que siempre se decía eso de que, joder, es que parece que todo pasa en agosto. Pues que ETA quería matar al rey, por ejemplo, ¿no? Cosas que recuerdo de aquella época, o de repente empezaba un bombardeo en Sarajevo. Y luego, de los veranos de mi infancia, sí que recuerdo una noticia que resonaba, ¿no? Y de la que luego veías que tus padres hablaban y veías que los telediarios repetían, y era la muerte de Elvis Presley. Que esto sería, pues yo creo que a finales de los 70 aproximadamente y en mitad de agosto. Esta tarde ha saltado a las noticias en las antenas de todas las emisoras de los Estados Unidos la noticia de que el rey Elvis Presley ha muerto. Elvis Presley ha muerto a los 42 años de edad en el hospital de Memphis, donde unas horas antes había sido ingresado por una ambulancia. Elvis Presley, debido al exceso de kilos que tenía en estos 2 últimos años, ha tenido una vida un poco turbulenta, un poco extraña, engordó demasiado y eso puede ser una de las causas de su muerte. Y aunque yo no era un gran fan de Elvis en esa época, luego he llegado a conocer un poco mejor su música y a entender un poco más lo que significa en la historia de la música, sí recuerdo como un gran drama cuando de repente el telediario abrió con la noticia de que Elvis había muerto, porque en esa época te enterabas de todo por el telediario, ¿no? Y sí, lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo el impacto de aquella noticia. ¿Sí? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes?
Tú has vivido mucho tiempo, muchos años en Estados Unidos, y antes decías que de pequeño no tenías pueblo al que ir. Tus hijas tenían un pueblo muy grande llamado España, al que seguramente regresabais en verano. ¿Cómo era ese retorno? Ha habido etapas. Durante muchos años no hemos venido a España. Yo he pasado periodos de hasta, creo que casi 5 años sin volver a España. Porque cuando las niñas eran muy pequeñas, pues ¿qué te voy a contar? Cuesta mucho movilizarse, cuesta mucho viajar con ellas. El cambio de hora añade que durante mucho tiempo no había ni siquiera vuelo directo entre Washington y Madrid. Entonces, cuando nació mi segunda hija, Marta, decidimos que bueno, pues que el verano es para descansar, no para trabajar, ¿no? Y luego además Estados Unidos es un país maravilloso, con una oferta absolutamente impecable y inabarcable de cosas que se pueden hacer en verano y paisajes en los que te puedes quedar absolutamente atónito, ¿no? Entonces, durante muchos años nuestras vacaciones eran en lugares de Estados Unidos. Recuerdo unas, por ejemplo, fantásticas en un sitio que está en las Carolinas, que se llama los Outer Banks, que es una especie de islas muy finitas que están como enfrente de la costa. Entonces desde la isla se ve la costa y las puestas de sol son maravillosas, y recuerdo estar allí pues con mis hijas cazando cangrejos con una red, ¿no? Y haber regresado allí. Pero luego es verdad que entró en nosotros esa sensación de que las niñas no iban a entender nunca lo que era España, porque íbamos muy poco, ¿no? Para ellas España pues era unos abuelos a los que veían muy de cuando en cuando y un país del que nosotros les contábamos cosas, ¿no? Y entonces fue cuando un poco decidimos también que teníamos que empezar a darles una idea de lo que es España, y acabamos en un lugar con el que tampoco teníamos ninguna vinculación, pero con el que sí generamos, no sé, un sentimiento de vida compartida, ¿no? que es Mallorca. Si te pones a pensarlo, supongo que mi terapeuta podría encontrar una explicación psicológica para esto, porque una vez que decido ir a España, no voy a la península, voy a una isla, ¿sabes? No sé muy bien el significado que tiene esto, pero si alguien me psicoanaliza también tendría un significado. Seguramente mi verano, el verano de mi infancia, que recuerdo con más cariño, es el que, visto con la perspectiva del tiempo, es seguramente el peor de los veranos que pasé, porque yo tenía un tío, que era mi tío Ignacio, que se murió hace tiempo, que me llevó a un camping. Ellos pasaban los veranos en un camping en Calpe, en Alicante, y entonces cada verano ofreció a mis padres llevarse a uno de sus hijos. Un verano se llevó a mi hermano mayor, el año siguiente me llevó a mí, cosa que ahora, también cuando lo pienso, fíjate qué esfuerzo. Yo ahora no cargaría con el hijo de nadie. Y sin embargo mis tíos, digamos que querían contribuir a nuestro bienestar de esa manera. Y entonces, claro, eran tiempos en los que no es que no te dieran crema de sol, es que formaba parte, somos la generación del melanoma, formaba parte de nuestra cultura lo de quémate, porque la única manera de ponerte moreno es quemarte. Bueno, pues allí nos quemamos, nos picaban los mosquitos, el agua estaba llena de algas, dormíamos en una tienda de campaña que hacía un calor de muerte, y sin embargo para mí era el verano más feliz de mi vida en esa época, ¿no? Porque podías hacer cosas distintas. Lo que yo buscaba cuando decidimos empezar a pasar tiempo en Mallorca en verano con las niñas, era que ellas también encontraran ese tipo de comportamiento distinto, de lugar distinto, de un lugar que ellas vincularan con el sentimiento de estar en verano, ¿no? Que el verano no fuera solamente no trabajar o no estar en casa, que fuera algo más. Mallorca es ahora el sitio de tus veranos, también el de este 2020. ¿Cómo va a ser, Javier? Yo creo que va a ser relativamente parecido a lo que conocemos, o que está siendo relativamente parecido a lo que conocemos, y creo que el del año que viene será exactamente igual al que conocemos. A mí me parece que la gente volverá a hacer lo que hace, y todas estas cosas que se dicen ahora de no, es que cuidaremos más de nuestros mayores, no, es que veranearemos de otra manera, consumiremos de otra manera. No, la verdad es que yo no creo en eso. Yo creo que al final estaremos todos en el lugar en el que estábamos antes de que supiéramos que esto estaba pasando, sin saber que estaba pasando, ¿no? So just hold on tight, I'll be coming for you. Oh, every night I'll be burning for you. Oh, and I will pick you up, I will show you love, I will give you all I got till I cannot. Hold on tight. En la cadena SER, Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. Para mí el verano empieza
Es que me cuesta mucho quitarme ropa, ¿sabes? Soy una persona friolera, entonces para mí el verano empieza cuando cambio el calzado. Y eso tiene que haber bastante calor. Cuando me pongo sandalias, para mí empieza el verano. Cuando me quito la chaqueta, cuando no sé, cuando siento el calor, cuando empiezo a ir sin manga, cosas muy físicas, ¿no? Cuando me puedo comprar un helado, que también es algo, un cucurucho para ir por la calle, ¿no? En fin, porque luego las vacaciones y todo esto ya es otra cosa. Pero para mí el verano en la ciudad, que es donde vivo, es cuando empiezo a quitarme ropa. Elvira, ¿y los veranos de la infancia tú cómo los recuerdas? ¿Los tienes idealizados como la mayoría? Pues yo no sé, yo creo que no los tengo idealizados. Yo de verdad que creo que es que fueron ideales. Entonces, yo pasé unos veranos maravillosos, primero, porque la mitad del verano mis padres hacían eso que hacían casi todas las familias, que era mandar a los niños gran parte del verano al pueblo. Entonces, gran parte del verano lo pasábamos en el pueblo. Es un pueblo que es un enclave valenciano, pero entre Valencia, Teruel y Cuenca, con muchísimos bancales de frutas, con una naturaleza muy humana, muy pequeña y preciosa, llena de arroyos y ríos, etcétera. Entonces allí pasábamos gran parte del verano con una libertad absoluta, que yo no es que lo idealice, es que yo creo que los niños no tienen esa libertad, ¿no? Han ganado en otras cosas, pero no en esa. Entonces para mí el verano era pues estar todo el día jugando en la calle, luego pasabas por tu casa a cierta hora, recogías un bocadillo y te volvías a ir a la calle hasta que, yo qué sé, hasta la 1 o así de la madrugada, que te metías en la cama, o sea, porque también eran unas vacaciones para tu madre, ¿no? Y luego, como familia de clase media de los años 60-70, pues estaban las vacaciones en la playa. Era pues mi padre que alquilaba un apartamento. ¿A qué zona ibais? Pues a muchas zonas, pero desde luego Benidorm, Cullera, en Andalucía también hemos estado, porque tirábamos mucho hacia el sur. Y luego, como vivimos 2 años en Palma, en Mallorca, lo más peculiar así que hicimos un año, a mi padre, que le encantaba viajar, a mí menos, pero fue viajar con el coche en barco de Mallorca a Barcelona y de Barcelona dar toda la vuelta a la península, incluido Portugal. O sea que nos pasamos literalmente las vacaciones en un coche, una familia numerosa. Para mí fue la pesadilla de mi vida, pero a mi padre le encantaba tenernos a todos en el coche. ¿Cuántos erais de familia? Dices numerosa, ¿cuántos erais? Éramos 4 hijos, mis padres, y en muchas ocasiones mi tía que venía con nosotros, o sea que todos metidos ahí en un coche que se iba haciendo más grande según mi padre prosperaba en la oficina, y desde luego sí que me acuerdo de aquel verano, porque otros veranos pues me acuerdo estar en un apartamento en la playa y todo eso, pero de aquel verano que yo tenía 12 años, que ya éramos un poco zánganos físicamente para ir todos dentro de un coche, ¿no? Y a veces íbamos con mucho mal humor dentro del coche, pasando calor y tal, pero dar la vuelta a la península yo creo que es una cosa grande. Grandísima, ¿no? Y más con tantos metidos en un coche, que no sé si tendríais o no aire acondicionado, pero en esa época había pocos coches con aire acondicionado. Pues no, o sea, no teníamos aire acondicionado. Mi padre fumaba constantemente y nosotros nos peleábamos constantemente, entonces pues sí que recuerdo de vez en cuando ya ponernos a pelearnos, bajar mi padre el coche, repartir ahí 2 tortas así un poco arbitrariamente, y entonces ya pues ir alguno llorando ya a otros 100 kilómetros, ¿no? ¿Cuándo paras, papá? Espera. Es que tengo ganas de hacer pis. Pues te aguantas. Y yo quiero agua. Hala. Y yo me estoy ahogando de calor. Pues he bajado la ventanilla, ¿no? Que pega el sol de una manera
¿Yo qué culpa tengo? Con la de coches que hay por ahí con aire acondicionado. ¡Una avispa! ¡Ha entrado una avispa! ¡Coge el volante! ¡Quítate! ¡Cuidado, niña! Elvira, y entre viaje y viaje, ¿tenías tiempo para algo que seguro ha sido fundamental en tu vida, como en la de todo escritor? ¿Tenías tiempo para la lectura? Sí, sobre todo cuando estábamos en el pueblo, había una hora que era la de la siesta, que esa hora era sagrada para los adultos. Entonces, pues los niños no podíamos hacer ruido. Y en casa de mi abuelo, de mi tía y tal, había muchos libros. Pues, por ejemplo, tenían todos los Tintines, todos los Guillermo Brown, muchos libros. Y en las horas de siesta, cuando te aburrías, pues yo creo que era una motivación para aficionarte a la lectura, porque realmente tenías que estar ahí leyendo hasta que todo aquello se ponía en actividad, y la gente en verano se echaba siestas muy largas, o sea que era hasta que se pasaba el calor. ¿Y en ese pueblo del que me hablas, teníais cine de verano? Había cine de verano, y también había cine de verano en las playas a las que íbamos. He ido con mis padres al cine de verano, sí. Como una actividad, yo creo que más bien, no sé, como tenía de todo, tenía de comer, casi de cenar y de tomar helados, pero yo lo recuerdo más el de invierno, no sé si fue en verano en el pueblo, ¿no? Pero mira, en verano, por ejemplo, en el pueblo, yo esperaba todo el año, porque era la ilusión de mi vida, las fiestas del pueblo. O sea, para mí, eso sí que te digo que no es que lo tenga idealizado, sino que era que mi cuerpo vibraba cuando se acercaba el 15 de agosto. Era maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esas fiestas? Bueno, pues primero por las orquestas, porque cada año venía una orquesta, la gente comentaba mucho las orquestas. Todos los pueblos recibían a sus orquestas. Estaban los toros embolados, que a mí, el toro embolado a mí me daba mucho miedo, antes de tener una conciencia animal como ahora y todo eso. Entonces lo he vivido de pequeña y lo vivía con bastante miedo, y eso era durante el día. Pero por la noche, que llegaba la orquesta a la plaza, pues yo era la primera, o sea, yo veía montar la orquesta. O sea, cuando ya decían, ya han llegado los músicos a montar la orquesta, allí íbamos los niños, esa cosa de los niños, de ser los testigos de todo lo que está ocurriendo. Pues con emoción veíamos montar la orquesta, y luego la gente comentaba, este año la orquesta es muy buena. Las orquestas tenían sus momentos, de las canciones populares, de las canciones del verano, de todos los años, de los pasodobles, que eran obligados. Que tiene, niña bonita, las rosas de tus mejillas, que tienen, niña bonita, que todo me sabe a poco si no tengo tu calor. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás, niña bonita. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás, que no puedo ya quitar de mi mente tu resplandor. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás. ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás, pequeña mía. Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol, ni los campos lucen igual si me falta tu amor. Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol, ni los campos lucen igual si me falta tu amor. Y luego las canciones lentas para bailar agarrado. Y fueron también, al principio cuando yo era niña, pues bailaba con otras niñas, y luego ya pues cuando empecé, era como un paso, ¿no? Que los padres eran muy cerrados en ese momento, y era como que bailaras con un chico, al menos en mi casa era una cosa, ¿sabes? Como, todavía no. Pero fue en esa, fíjate, lo apretujada que estaba la gente, las primeras veces que yo, pues tendría 12 años así, bailé con un chico, y era una cosa muy sensual, muy excitante, y era un momento muy esperado, era casi la primera relación con la sexualidad. ¿Recuerdas alguna canción en concreto?
todas aquellas canciones italianas que llegaban, que eran muy melodramáticas, ¿no? El Jardín Prohibido. El Jardín Prohibido fue una canción de verano importantísima y ahora me hace gracia escuchar la canción que va sobre cuernos y yo la verdad es que no entendía muy bien lo que estaba cantando. No volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eres tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre frente mirando a los ojos y cogido por mano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Pero todas esas canciones italianas me encantaban y luego ya te digo, las canciones así de los grupos pop que había en España en ese momento, pues eso. Tal vez Un rayo de sol era como la más popular. Elvira, y ya cuando te vas haciendo mayor, ¿en qué momento, si es que lo recuerdas o si es que tienes un momento especial, en qué momento, en qué verano pudiste hacer lo que a ti ya realmente te dio la gana? No sé, no tengo la sensación de por fin fui libre o algo así, sino que tú imagínate, es que con 22 años tuve un niño, entonces digamos que ese periodo en el que dices, no, es que has hecho lo que te da la gana, para mí ha sido, si te soy sincera, ha sido después, o sea, en una vida completamente adulta. He disfrutado, ya te digo, que al ser madre tan joven, con un bebé en la playa, he disfrutado, pero siempre siento que he tenido obligaciones y luego llegaron los hijos de mi marido y entonces pues las vacaciones era llevarlos a la playa o llevarlos al campo, viajar, lo que fuera, ¿no? Pero así como grandes viajes que dijeras te escapabas tú con sin nada, sin obligaciones, etcétera, yo ese tipo de libertad, porque en otras cosas me he sentido bastante libre, pero lo he tenido bastante mayor y no lo siento como algo, no sé, como algo que me he perdido, sino que todo lo he hecho muy joven, entonces he tenido obligaciones siempre. ¿Y tu primer trabajo de verano, te acuerdas de Pues cuál mira, fue, si es que lo tuviste? Sí, tuve un primer trabajo que fue que me acuerdo que cogía con un uniforme todas las mañanas el metro desde Moratalaz hasta Cuatro Caminos y entonces trabajando llevaba las cuentas, que ya me parece increíble que yo lleve las cuentas de algo, pero llevaba las cuentas en una peluquería de Cuatro Caminos. Entonces pues todo un verano estuve trabajando allí y lo disfruté muchísimo. Me encantaba llevar uniforme, me encantaba estar entre los peluqueros, me gustaba ir las peluqueras, me gustaba muchísimo. Nos íbamos a tomar luego un bocadillo en los turnos que hacíamos, un bocadillo de tortilla, etcétera, a Nebraska, que estaba en Cuatro Caminos. Así pasé el verano y te puedo decir, por eso te digo que yo debo ser muy rara, porque esto, por ejemplo, lo disfruté muchísimo y luego, como chica de barrio que era, luego los fines de semana pues iba a la piscina de mi barrio o a una piscina ahí de la sierra y todo esto, pero me encantaba pues con 18 años trabajar y que eso me metiera dinero en el bolsillo, vamos, feliz. ¿Y hay alguna noticia que tú vincules con el verano? Claro, al final todos son como desastres, ¿no? El drama aquel en aquel campamento, ¿te acuerdas? En Viescas. Sí. Sobre las 7
7 de la tarde ha empezado a caer granizo, una tormenta fuertísima, y en 5 minutos el camping ha desaparecido. El agua se ha llevado todo. El agua completamente todo. O sea, todas las caravanas, todos los coches y lamentablemente las personas que habían, también muchas de ellas. Pueden ustedes imaginar el montón de vehículos que están rodando alrededor del río, los caravans, desgraciadamente fallecidos por todos los sitios, gente en el río atrapada, amarradas a los árboles. Es horroroso. Aquella tragedia, pues no sé si se puede considerar verano, pero el 11 de septiembre yo estaba en Nueva York. El verano siempre ha tenido... Mi madre murió en verano, cuando estábamos en la playa. El verano para mí siempre ha tenido... siempre le he tenido un poco de miedo, no sé, el calor, los incendios... Ha sido como una especie de disfrute y también como, no sé, como que alguien se pusiera enfermo o algo así, porque han sucedido esas cosas en mi vida. O sea, la mayor noticia en mi vida de lo que sucedió en verano fue que murió mi madre, y justo en un veraneo. También recuerdo mucho el verano, que como yo trabajé en la radio en los años 80, toda la década de los 80, pues muchos veranos me quedaba trabajando y hacía por lo menos agosto, así, hacía el programa en la radio hasta que llegaba la estrella de la radio, y eso cuando era más jovencilla, ¿no? Y también era algo, no sé, para mí era muy especial despertarme en la ciudad vacía del verano y, no sé, toda esa vida de la ciudad vacía, de la ciudad regada, de acercarte tú solo, de tomarte un café al lado de la radio, de todo eso. Como yo empecé muy joven a todo y a trabajar y todo, a mí me hacía sentir la vida de una manera muy intensa. ¿El verano es un buen tiempo, un buen momento para ti para escribir? Pues sí, de hecho la novela que tengo ahora, digamos, la última novela, la que está ya en manos de muchos lectores, la escribí en parte en Lisboa, que es un sitio donde paso ahora parte del verano, y hombre, siempre me gusta estar en un sitio que sea familiar para mí, que sea cómodo. Por ejemplo, cuando he estado en hoteles, porque hemos ido a la playa y todo eso, para mí es un sitio frío, incómodo, no puedo concentrarme. Sin embargo, si es un sitio que ya es más o menos tuyo, que sientes la familiaridad de tus cosas, sí, el verano me encanta para escribir, porque además todo se paraliza, hay menos compromisos laborales y sociales, y soy muy, muy aficionada a los veranos. En los últimos años, tal vez porque han aumentado las temperaturas y hay veranos muy, muy calurosos, pues me cuesta más trabajo concentrarme como a todo el mundo. Pero el verano siempre ha supuesto para mí la felicidad, por lo que suponía de parón laboral, de no ir a la escuela o, por ejemplo, de hacer trabajos como sustituta. Entonces, en mi juventud, ¿no? Y todo eso me provocaba muchísima felicidad. Hemos hablado antes de música, de la música de las verbenas en el pueblo, pero ¿qué otras músicas más adelante han formado parte de tu banda sonora del verano? Muchas. Yo he sido muy bailona y muy fiestera. Entonces, yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, ir a muchos festivales en verano, aquí en Madrid, en el Rocódromo, o yo qué sé, hasta irme a Barcelona. Fui a Barcelona un día y volví al día siguiente para ver un concierto de Amnistía Internacional y estaban, Bruce Springsteen, estaba Paul Simon, que ha sido uno de mis cantantes favoritos de todos los tiempos, ¿no? Tracy Chapman, de ir a muchos conciertos por la noche. Yo en ese de Tracy Chapman en Barcelona también estaba. Fíjate, oye, pero a que fue estupendo. Fue maravilloso, fue estupendo. Yo es de los conciertos que realmente todavía recuerdo, y mira que han pasado años, y mira que... Stand up, get up, stand up, stand up for your right. Stand up for your right. Get up, stand up, get up, stand up. Don't give up
justified. Most people say a great God will come from the sky, take away everything and make everybody be high. But if you know what life is worth, you will look to yours on earth, and now you see the light. Stand up for your rights. Hey! Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your rights. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. I'm sick and tired of that ism-schism game. Die and go to heaven in Jesus' name. 'Cause we know when we understand that a mighty God is a living man. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. Stand up for your right. Elvira, y para terminar, el verano de 2020, ¿qué te sugiere o qué te gustaría poder contar? Me sugieren placeres muy sencillos. Ojalá pueda ir en julio a Lisboa. El barrio en el que estoy allí es un barrio bastante tranquilo. Dar paseos por allí, ir a los 4 o 5 restaurantes de allí en los que nos conocen ya como esos madrileños que van a Lisboa y tienen ese calor formal de los portugueses que a mí me gusta tanto porque es un calor y un cariño muy educado. Y luego para rematar, pues hombre, algo de mar, pero todo muy cercano, ¿sabes? O sea, lo que me imagino es todo muy cercano, muy tranquilo, de andar mucho. Ojalá pueda ir unos días a Mallorca, que como te decía, viví allí 2 años y para mí, o sea, tengo un vínculo muy grande con eso, y entre Andalucía, Mallorca y Lisboa estará la cosa, pero turismo doméstico, español y de mucho andar, de mucha tranquilidad y de los placeres más, digamos, sencillos de la vida: comer bien, pasear, leer, charlar, todas esas cosas. Esos reencuentros, ¿no? Con la gente y con los paisajes que nos son más próximos. Hombre, con los paisajes, hombre, lo primero que me gustaría, si pudiera hacer, el primer viaje, sería ir a ese pequeño rincón de Ademuz. Y no sé, yo fíjate que ahora lo estoy pensando, me gustaría ir al rincón de Ademuz y subir al cementerio, darle un beso a mis padres y bajar al río Turia y pasar allí la tarde. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old En la cadena SER, Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart
But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and